los efectos visuales han ido cambiando. Desde el principio, esta película que están viendo, que digamos es una de las primeras películas en donde se habló de los efectos visuales, y de hecho impactó en su época. Se llama Viaje a la Luna, de Georges Méliès, de 1902. Esta película que están viendo acá, El viaje a la Luna, de Georges Méliès, comenzó con eso, en donde podemos considerarla como la primera película de ciencia ficción. Se usó escenarios, accesorios, disfraces, efectos de humo, explosiones, y se lleva un poco a la vida, ¿no? Esta película intenta adaptar la obra de H.G. Wells. H.G. Wells fue una de esas personas que, digamos, inspiró mucho lo que era la ciencia ficción, ¿no? Esta película básicamente lo que hace es narrarte la historia de un grupo de científicos, cosa que se iba a repetir, yo diría, prácticamente en los primeros 50, 60 años, como el centro del género de ciencia ficción, que son lanzados a la Luna desde un cohete espacial. Una vez allí descubren alienígenas contra quienes tienen que enfrentarse antes de regresar a casa. Es así como Méliès vende su idea. Digamos, ¿cuál fue el fuerte de esta película? Logró combinar efectos con una buena historia, y termina comprobando que el cine era el lugar más apropiado, inclusive que el teatro, para el uso de efectos prácticos. ¿Por qué? Porque vos podías hacer cortes, o sea, no podés hacer en el teatro. Esta película, El viaje a la Luna, se considera como el inicio de la revolución del cine, justamente por la edición, ¿no? Lo que Méliès termina descubriendo es la edición, ¿no? Puedo hacer edición, puedo animar cosas y puedo crear un mundo fantástico que se lo puedo vender a la gente y la gente lo va a comprar y va a decir, uy, qué bárbaro, ¿no? Esto que están viendo está recoloreado, porque básicamente esta película en concreto fue hecha en blanco y negro, ¿no? Acá tienen un poco los mundos fantásticos, los extraterrestres, las cosas que Méliès te quería plantear. Y era un poco el imaginario colectivo, lo toma Méliès y dice, voy a agarrar y voy a llevar todo esto a lo que la gente se imagina, pero en cine, ¿no? En celulosa. Esto que ven acá es de nuestra siguiente película, ¿no? Estos son los saltos, vamos a ir viendo. 1902, recuerde. Ahora nos vamos a Metrópolis. Metrópolis es una película de culto, de Mann. Fritz Lang es el director. Esta película se hizo en el 27 y se puso prácticamente todo, siendo Metrópolis la película más cara que se ha filmado hasta ese momento. Está considerada de culto, teniendo al día de hoy audiencia. Y lo más increíble, que la audiencia que está haciendo esta película es gente joven. El mayor legado de esta película es el trabajo de Eugen Schuftan, que creó no solo la ciudad en miniatura, sino que creó el proceso Schuftan que permitió a los actores interactuar con este nuevo medio. Las miniaturas permitieron a los directores recrear escenarios a escala en sus películas, construyendo objetos y lugares que habrían sido demasiado caros de haberlos hecho a tamaño real y ponerlos lo suficientemente cerca de la cámara o con fotogramas a gran velocidad para que parecieran reales. Esto permitió también a los directores expandir su imaginación y crear verdaderas ciudades futuristas. Pero bueno, ustedes imagínense en que esto, que esta película dispara todo lo que fue la ciencia ficción con maquetas y demás, ¿no? Pero El Señor de los Anillos, todo lo demás parte de esta película. Es la primera película en donde se... De hecho, las escenografías están hechas a tamaño real. Después tenés lo que es la ciudad de Metrópolis, que es una ciudad futurista, idealizada, donde hay diferencia de clases sociales y demás, que eso sí son maquetas. O sea, lo que van a ver es espectacular.
Las actuaciones están bien, no voy a decir que son las mejores del mundo, son muy de la época, muy teatrales. No se olviden que todavía estábamos con el teatro y el cine. Y es un placer de verla, la verdad. ¿Cómo hicieron para que tuviera vida estas maquetas? Bueno, crearon efectos prácticos gracias a espejos. El proceso pasaba por inclinar un espejo a 45 grados adelante de la cámara para reflejar la miniatura. Después se quitaba una de las secciones de la superficie del reflejo para que los actores que están en el estudio detrás del espejo pudieran ser vistos a través del cristal limpio. Con más que cuidado, juego de luces, las miniaturas reflejadas debían coincidir con el escenario en miniatura para que la cámara pudiera capturar ambas perfectamente. O sea, se usaba la perspectiva. Podemos decir entonces que tenemos primero el descubrimiento de la edición por la película de Viaje a la Luna. Luego tenemos perspectiva y manejo de miniaturas en 1927 con Metrópolis. ¿Y cuál fue el siguiente salto? No fue tan lejos, fue en el 39, con Victor Fleming en su película El Mago de Oz. El Mago de Oz lo que agrega a la creación, digamos, de lo que era el cine, es el proceso de pintar escenarios. O sea, en lugar de construir, una manera de abaratar es crear escenarios en tercera dimensión, ¿no? O sea, que pareciera que tenés algo atrás o no, pero de una manera lo más realista posible, ¿no? Y la forma de introducirlo en el montaje de la película. Agrega la técnica que se llama pintura en mate como una forma de arte que se empieza a utilizar a partir de esta película. Esa es una de las cosas que se empiezan a agregar, ¿no? Termina siendo prácticamente imperceptible dónde empieza esta pintura mate y dónde empieza la escenografía. O sea, cuando ven a Dorothy que está bailando por una pradera toda muy hermosa y ven los paisajes que ven en El Mago de Oz, la mayor parte son esta pintura en mate. El tipo de arte había sido empleado en el cine desde 1907, pero la época dorada llega cuando comienza el cine en Technicolor. El Mago de Oz es el perfecto ejemplo de un buen trabajo de pintura en mate. La llegada de Dorothy a la ciudad de Esmeralda no habría sido aquella legendaria imagen si no fuera gracias a las habilidades y dotes de artistas como Candelario Rivas, quien trabajó en todas las imágenes de fondo y en todos los sets. Vos tenías un set y si necesitabas ambientarla en algún lugar, usabas este tipo de pintura en mate. Bueno, ¿qué siguió después? Después sigue lo que se considera la era del stop motion. Después de esta, digamos, película, que fue en el 63 con Jason y los Argonautas. Jason y los Argonautas, digamos, fue lo mejor, al menos lo que he escuchado, lo mejor del stop motion, básicamente, o al menos se considera como lo mejor del stop motion. En esta película, perspectiva, stop motion, pero sobre todo el stop motion fue carísimo. Carísimo, carísimo, carísimo. O sea, si ven, van a ver que esto es una maqueta. Esto es un modelo. Se nota. Pero este es un poco el nivel en el cual deberíamos estarlo viendo, ¿no? La perspectiva en la cual deberíamos estarla viendo. Se vio muchísimo stop motion. Y acá ven las perspectivas. Obviamente acá está la pantalla atrás mostrándote que está este gigante. Jason y los Argonautas están por acá. Esta escena que es bastante icónica. Obviamente el stop motion en comparación con los stop motion de ahora no tiene nada que ver. Esta película la han utilizado, la han pulido digitalmente para que se vea mejor el stop motion. Acá mencionaban del tema de la CIA. La CIA lo han retocado esto con IA. Pero es todo un arte. O estaba viendo. Es espectacular. Lo que lograron con esta película en stop motion para la época era algo bueno. Te das cuenta que era stop motion, como pasó en Evil Dead, por ejemplo, que veías también stop motion. Pero esta lucha contra los esqueletos y los esqueletos estos así era una cruza entre miedo y risa a veces. Capaz que ese fue el sentido que tenían.
o lo que buscaron, ¿no? No hacer algo tan brutal que vos, digamos, que toda la familia no pudiera disfrutarlo, porque estas películas estaban más pensadas para la aventura, ¿no? Eh, Se considera el stop motion como una de las formas de animación más antiguas, tomando la película de Humpty Dumpty Circus del 1898 como una de las primeras, si no la primera, ¿no? En donde un grupo de juguetes cobra vida. ¿Cómo es el proceso del stop motion? Comienza con el movimiento de una muñeca, una figura de barro y otros objetos a través de los fotogramas para dar una sensación de movimiento continuo. Esta técnica continuó con el fantástico Mr. Fox, pero más adelante películas como King Kong del 33, que es todo stop motion, polarizaron esas técnicas gracias al trabajo de otros como el animador Willis O'Brien. Pero fue el aprendiz de O'Brien el que lleva el stop motion a otro nivel en los efectos especiales, llamado este aprendiz Ray Harryhausen. No sé si les suena, pero Ray Harryhausen iba a ser prácticamente durante décadas el representante o con quien se le iba a asociar el stop motion. Sobre todo porque hacía los muñecos con unas articulaciones tan buenas que te daba una calidad que era para la época impresionante. Fue tan grande el trabajo de Harryhausen que inspiró a directores como John Lasseter, Steven Spielberg, George Lucas, John Landis, Peter Jackson y Tim Burton. Durante más de 3 décadas, Harryhausen produjo algunas de las secuencias más famosas en películas como El séptimo viaje de Sinbad, Un millón de años antes de Cristo, Furia de Titanes. Pero fue con esta película que les muestro, Jason y los Argonautas, su obra, digamos, maestra, ¿no? Su ópera prima. Y es el trabajo que él, digamos, muestra con orgullo. O mostró, en realidad, porque por Harryhausen. La escena de la lucha entre Jason y 7 esqueletos, según Ray, dice que cada esqueleto medía entre 8 y 10 pulgadas y creamos 6 de los 7 para esta secuencia. El séptimo es un veterano que utilizamos en el séptimo viaje de Sinbad, repintando para unirse a los nuevos miembros de la familia. Cuando los esqueletos se manifestaron ante Jason y sus hombres, esto es todo literal lo que les estoy leyendo, se podía oír a Cetes gritar matadlos, matadlos a todos, momento en que podíamos oír un grito inhumano. Lo que sigue es la secuencia de la que estoy tan orgulloso. Yo tenía 3 hombres controlando a 7 esqueletos, cada uno de los cuales tenía 5 apéndices que debían moverse en cada fotograma por separado. Esto significaba al menos 35 movimientos de animación, cada uno de ellos sincronizado con los movimientos del actor. Había días que filmaba menos de un segundo de tiempo de la película. Para hacer la secuencia al completo supuso 4 meses y medio de grabación. O sea, cuando vean stop motion, piensen en esto que dice Harryhausen. Menos de un segundo por día. 4 meses para una secuencia. Y después vean una secuencia de stop motion y díganme si no la valoran más.